Muy buenas tardes, mis hermanos, nuevamente, ya noches, ¿verdad? Aunque parece las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sueño? ¿Nadie? Bien. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Amén. Bien, pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes y en este día para aprender más de su palabra, un miércoles más que el Señor nos permite por su gracia y por su misericordia, amén. Damos la bienvenida también a todos los que están por internet, qué bueno que están conectados, sean bienvenidos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle que su gracia y su sabiduría alumbre nuestra mente para que podamos aprender un poco más de quién es Él y a qué nos ha llamado, amén. Padre bendito, en esta noche queremos expresarte una vez más nuestro agradecimiento por medio de nuestras vidas, por medio de nuestros labios, pero también por medio de nuestros actos, Señor. Nuestras manos, nuestros corazones, nuestros labios, lo que vemos, lo que oímos y lo que decimos aún, Señor, que sea para darte gracias. Que en todo tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas y que tú te lleves siempre la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Te pedimos en esta tarde que abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, para que seamos así obedientes a ella y la podamos poner por obra y así puedan otros querer obedecerte también a ti, Señor. Por medio de nuestro ejemplo, por medio de ser luz, por medio de ser sal, día con día, Señor, que podamos adorarte y bendecir tu nombre. Usa mi vida, Señor, para que yo pueda hablar siempre tu palabra, hablarla con denuedo, hablarla con tu Espíritu Santo guiándome siempre, en todo momento. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Abre tu Biblia conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, 11. Cuando lo tengas, di amén. ¿Listo? ¿Más aménes? Amén, bien. Isaías 53, 11. Un versículo bastante conocido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es un pasaje hermoso, ¿verdad? Junto con todos los que le anteceden. Claramente este pasaje nos habla de la obra de Cristo en la cruz. Aun cuando los judíos lo anulan o no lo leen, ¿verdad? Se lo brincan. Pero bueno, no lo podemos quitar, ahí está escrito. Seguimos, mis hermanos, con la serie del verdadero evangelio. Ya hemos visto muchos aspectos sobresalientes con relación a esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado por su gracia. Salvación que fue posible, mis hermanos, únicamente por medio del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. No por nada más, no por los milagros que hizo. Los milagros fueron parte de su ministerio, parte de su obra, pero esos no salvan. Lo que salva o lo que salvan a nuestras vidas y a todo aquel que cree que es la sangre en la cruz, lo cual fue y será el único pago capaz de satisfacer la justicia de Dios y como resultado de ese pago apaciguar la ira de Dios sobre las vidas de aquellos que invocan o invocarán su nombre. Nuestro tema de este día es el fruto de la aflicción de Cristo. Es decir, todo aquello que surgió, nació y se manifestó por causa de todo el sufrimiento que Cristo padeció en esa cruz. ¿Cuántos están conscientes de que Cristo padeció? Cristo sufrió, mis hermanos. Y como título tenemos una contundente afirmación de la cual estaremos viendo algunos de los aspectos de ella, que es la iglesia, el resultado de la cruz. La iglesia, el resultado de la cruz. Por lo tanto, la aflicción de Cristo, mis hermanos, sigue y seguirá dando fruto
Pues nosotros somos un claro y vivo ejemplo de eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. La semana pasada, si recuerdan, nuestro hermano Abraham nos hablaba acerca de la justificación. ¿Recuerdan? ¿Qué es la justificación? Bueno, es un acto legal en el que como seres humanos y por medio del sacrificio de Cristo ahora podemos ser declarados como justos e inocentes delante de Dios Padre. Esto no por nuestras buenas obras, sino que es Cristo quien nos hace justos delante del Padre por causa de su justicia y de su rectitud. Amén. Y es por eso que ahora podemos estar en esa posición de justificados. ¿Se acuerdan que nos hablaba de esas dos partes, verdad? El verbo y el adjetivo. Una posición, mis hermanos, que es imposible obtener por medio de algún tipo de pago o algún acto realizado por nosotros. Esta justificación, mis hermanos, ahora está abierta ¿para quién? Para todos. Para todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo. Porque Cristo, mis hermanos, es aquella representación de todos y cada uno de los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento. Una y otra vez sacrificaban animales como ¿qué? Como pago por los pecados. Una y otra vez derramaban sangre inocente para poder cubrir aquellos pecados, pero solamente cubrían. Mas la sangre de Cristo, mis hermanos, la de aquel Cordero de Dios, es la que verdaderamente ¿qué hace? Quita los pecados del mundo, de nuestro corazón, de nuestra conciencia. Por lo cual la justicia de Dios ha quedado ya satisfecha. ¿De una manera parcial? Pregunto. No, ¿verdad? De una manera total y completa, tanto para los pecados pasados, presentes y futuros. Algo que nos debe de dar esperanza día a día, mis hermanos, si es que fallamos. Pero es muy importante entender esto, mis hermanos. El que haya sido satisfecha la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo no significa que todos van a ser salvos. Significa que todos pueden alcanzar la salvación. Pero esto es solamente a través de la fe en su perfecto sacrificio y un verdadero arrepentimiento. Este pasaje que leímos al inicio, hablando de la segunda parte, nos habla precisamente de esto, que por medio de Cristo, de conocerle a Él y de todo lo que nos dio a conocer por medio de su evangelio y de su palabra, es que el hombre puede ser visto por Dios como justificado. Pero todo es por causa de la misma justicia de Cristo, no de la justicia de alguna persona, o tu justicia o mi justicia. Pero es una pregunta, ¿es solamente nuestra justificación el único fruto de la aflicción de Cristo en la cruz? ¿Es lo único que recibimos? ¿Habrá más cosas que Dios nos ha concedido aparte de ser declarados como inocentes, aún sabiendo que somos culpables por causa de haber pecado contra Él? Hay más cosas, claramente. Son muchísimas las cosas que Dios nos ha dado. Pero la Escritura nos dice que las cosas que Él ha hecho, que Dios ha hecho, las ha hecho mucho más allá de lo que pudiéramos llegar a pedir o entender o incluso imaginar. Alguno pudiera pensar, y es que con el solo hecho de haberme librado de la condenación eterna, la cual merecíamos, era suficiente para poder estar agradecido. En efecto lo es. Pero Dios, mis hermanos, no es como aquel juez terrenal que, conociendo tus antecedentes y tus delitos, sabe que si estás libre es por causa de que alguien pudo pagar tu fianza para que tuvieras libertad. Dios no solo es el juez justo, mis hermanos, sino es aquel que justifica, el que pone su fe en Jesús. Y dice también que con amor eterno, ¿qué? Nos amó. Y que sepultará nuestras iniquidades y todos nuestros pecados serán echados ¿en dónde? ¿Abajo de la alfombra de nuestra casa? ¿No, verdad? A lo profundo del mar, dice la Escritura. Y no se acordará de ellos. No solo se dio a sí mismo por amor y en lugar de nosotros,
en ofrenda, en pago. Ya vimos el pago, ¿verdad? Que era la redención y expiación por nuestros pecados, para calmar la ira de Dios en contra nuestra. No solo nos perdonó y nos lavó de nuestros pecados, no solo nos limpió nuestras conciencias y nos declara inocentes, sin culpa, sino que aún aparte de todo esto, mis hermanos, nos ha dado también el derecho de formar parte de su pueblo, de su familia, y nos da el privilegio, escúchenme bien, el privilegio. ¿Sabes lo que es un privilegio? De ser llamados sus hijos. Ese es un privilegio, mi hermano. ¿Y se les hace un gran privilegio o no? Ok, todo gran privilegio conlleva una grande ¿qué? Responsabilidad. Y ahorita la vamos a ver. También nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. A esto la palabra de Dios lo llama adopción. Y no suficiente con eso, con todo esto que ya acabo de mencionar, ahora todos nosotros podemos participar y gustar de una amistad con Dios. ¿Cuántos tienen una amistad con Dios? No es una amistad como la de tu amigo de la secundaria, ¿verdad? Que tienes 20 años sin verlo o 20 años sin hablarle. Que sí, te acuerdas de él, pero no, esa no es la amistad que tenemos con Dios. Tenemos una relación con Él a través de Cristo y de su Espíritu Santo que mora en nosotros ¿cada cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Algo que evidentemente no teníamos y por lo tanto jamás habíamos experimentado. A esto la palabra de Dios lo llama reconciliación. Y que por consecuencia ahora podemos tener una relación de manera directa con el Padre. Es decir, ya no existe ni una sola cosa que nos pueda separar de su presencia. Ahora tenemos entrada y libre acceso hasta el lugar santísimo, como dice la Escritura. Aquel lugar donde únicamente el sumo sacerdote entraba ¿cada cuándo? Cada año. ¿Se imaginan venir una vez al año a la iglesia? A adorar al Señor. Algunos dijeran, ¿verdad? ¡Qué felicidad! Pero bueno, es porque no entienden lo que representa. Cosas por las cuales, mis hermanos, Cristo quedó completamente satisfecho. Lo dice la Escritura. Vio el fruto de su aflicción y ¿cómo quedó? Satisfecho. Ya no había nada más que hacer. Al ver que su aflicción y su sufrimiento sigue y seguirá dando fruto, esto es, hombres y mujeres volviéndose de todo su corazón a Dios en arrepentimiento. Ese es el fruto de la aflicción de Jesucristo, mi hermano. El que tú y yo podamos ver hombres y mujeres rindiendo sus vidas en arrepentimiento a Dios, eso es ver el fruto de la aflicción de Jesucristo. Ya lo experimentamos nosotros, pero cuánto más Dios anhela que otros lo experimenten. Amén. ¿Qué es adopción? ¿Algunos saben qué es adopción? ¿Todos saben? ¿Nadie levantó la mano? Ah, bien, ahora sí. El hablar de adopción, pero como nosotros la conocemos hoy en día, es algo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento claramente no conocía o practicaba. Hoy en día este término de adopción es conocido como el acto legal por medio del cual se toma a una persona en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Esa es la definición práctica del diccionario. Tenemos dos tipos: la adopción simple, la cual no implica la sustitución automática de apellidos y por lo tanto aquel hijo que fue adoptado no tiene los mismos derechos que el hijo natural. Y está la adopción plena. En esta se brindan los mismos derechos como si fuera un hijo natural. Todo, tal cual, hasta la herencia. A simple vista pudiéramos deliberar que la adopción que Dios hizo con nosotros es la denominada adopción plena. Parece, ¿verdad? Puesto que ahora tenemos el derecho, juntamente con Cristo, de ser llamados como hijos de Dios. Pero a la luz de las Escrituras, la adopción civil y humana que el mundo practica, mis hermanos, no se compara en absolutamente nada a la adopción con la que Dios nos ha adoptado como sus hijos.
Alguno la pudiera asemejar y dice, pues es como una adopción legal, que sí hay un trámite y una compra, un pago, una firma, y bueno, ok, pudiera parecerse, pero no tiene nada que ver, no se compara. En el Nuevo Testamento vemos esta palabra adopción únicamente usada por el apóstol Pablo, palabra que viene del griego huiothesia con TH, que es colocar como hijo, es decir, la adopción, poner a alguien en calidad de hijo, alguien que no lo era, y respecto a la condición de aquellos a quienes Dios, por intermedio de Cristo, adopta como hijos, volviéndolos herederos de su salvación. Esa es la definición de adopción en la Biblia. En otros términos, mis hermanos, la adopción es un acto de gracia de parte de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, por el cual, justificándonos por la fe, somos recibidos en la familia de Dios. Dios nos recibe, Dios nos acepta, Dios nos llama a ser sus hijos. Y aquí va la diferencia, o por qué no se puede comparar la adopción natural que hay aquí en este mundo con la adopción de la cual ahora tú y yo somos partícipes. Ningún hijo adoptado en este mundo, mi hermano, va a tener, poseer o tener la capacidad de manifestar la naturaleza de sus padres adoptivos. ¿Cierto o falso? Es cierto, nunca va a poder. Hablamos del carácter, la conducta, entre otros rasgos. Esto es prácticamente imposible, ya que este hijo adoptado no viene de la simiente del padre adoptivo, sino que fue engendrado por otras personas, pero adoptado, acogido o apadrinado por otras personas que nada tenían que ver con sus verdaderos padres. Claro está que es posible que adopten algunos rasgos y características de quienes los han educado, porque aún existe la frase famosa que dice: padre no es el que engendra, sino que el que cría. Pero a la luz de las Escrituras, mis hermanos, el que nosotros hayamos sido adoptados por Dios a través de Cristo, no solamente somos llamados hijos de Dios y tenemos esa herencia juntamente con Cristo, sino que al formar parte de la familia de Dios, mis hermanos, de una manera impresionante, y aquí está la diferencia o la grande diferencia, recibimos la misma naturaleza de Dios. Esa es la gran diferencia. Si yo adopto a un pequeño o una pequeña, no va a recibir mi naturaleza. Yo no puedo pasarle nada. Le puedo enseñar, le puedo instruir, pero hasta ahí. Pero cuando nos volvemos hijos de Dios, recibimos la naturaleza de Dios. Eso es algo impresionante, mis hermanos. Entonces, participamos de la naturaleza de Dios. Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En su Biblia dice potestad. Es eso, es el derecho de ser llamados o de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. ¿Alguno es hijo de Dios aquí por causa de que Él lo quiso ser? Un día se levantó y, pues hoy tengo ganas de convertirme en hijo de Dios. Así de fácil es. ¿Es por nuestro poder? Claro que no. Dice aquí, no es resultado de esto, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, por voluntad de Dios. Aquí podemos ver una gran diferencia entre aquellos que solamente creen, haciendo referencia a los muchos que dicen creer en Dios, y entre aquellos que creen y ¿qué más? Y lo reciben. Ahí está la gran diferencia. No solamente recibieron el mensaje de salvación, sino que también creyeron a ese mensaje
Y como resultado, Dios nos da ese derecho y ese poder de ser ahora llamados hijos de Dios, los cuales, como dice la Escritura, no se dan por un nacimiento físico. Porque si tú eres cristiano y tienes un hijo, no das hijos cristianos tampoco. ¿Cuántos sabían esto? Hay que instruirles en la palabra también, ¿verdad? Es importante. Pues los que son hijos de Dios es porque ahora tienen una nueva vida espiritual, aquella que proviene únicamente de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Lo voy a leer nuevamente en la Nueva Traducción Viviente y dice así: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Quién es la promesa de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la promesa anunciada por el Padre desde el antiguo pacto, el cual se manifestó cuando había de manifestarse. Ahí lo vemos, el tiempo en el que se cumplirán los días. Por medio de Juan el Bautista se anuncia el camino de salvación, el arrepentimiento. ¿Y qué dice Juan? De mí viene uno que yo no soy digno aún de desatar la correa de su calzado. Uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, es decir, la promesa del Padre, el Salvador, el Cristo, el Mesías. Entonces, por medio de esa promesa que es Cristo, ahora nosotros podemos participar de la naturaleza divina. No solamente ser llamados hijos de Dios o ser adoptados como hijos de Dios, sino que ahora participamos de la naturaleza divina, pero escapando de la corrupción del mundo. Vemos que parte de aquellas promesas que Dios tiene para quienes reciben y creen en su nombre es el poder participar de su naturaleza divina. Es decir, ahora tenemos tú y yo la capacidad como hijos de Dios de poder manifestar la misma naturaleza de Dios. Hablando de los rasgos de su carácter y de su esencia, pues no solamente recibimos el título de hijos de Dios, sino que ahora se manifiesta por anhelar más y más apartarnos de la corrupción y del pecado de este mundo. ¿Cómo te das cuenta que tienes la simiente de Dios en ti? ¿Cómo te das cuenta que participas de la naturaleza de Dios? Porque quieres ser más como Él. Y quieres ser menos como este mundo. Quieres apartarte de los deseos de este mundo. Quieres vivir más como Cristo vivió. Quieres amar más su palabra. Quieres ponerla por obra. ¿Por qué? Porque ya no son tus anhelos, ya no es tu deseo, sino es el deseo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora habita su Espíritu Santo en nosotros. Y Efesios 5:1 nos dice: por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios ¿en cuántas cosas? En todo lo que hagamos. Es que yo no sé qué haría Dios en esta situación. Ahí está la palabra. Está llena de ejemplos, mis hermanos. Ejemplos que tal vez ni siquiera te había pasado por la mente que ahí están. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos leer la palabra de Dios. Es que estoy bien desanimado y yo no leo la palabra del desánimo. Lee Job, lee la vida del rey David, para que veas lo que es el desánimo. Lee la vida de Pablo en los Hechos y verás que ellos imitaron a Dios. ¿Cuál es otra característica u otro rasgo de aquellos que son hijos de Dios? Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 al 9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 al 9. Aquel que es hijo de Dios, aquel que es adoptado como hijo de Dios, recuerden, cuando dijimos que es un gran privilegio, conlleva ¿qué? Grandes responsabilidades.
Por lo tanto, si tú has sido adoptado como hijo de Dios, recibes grandes privilegios. ¿Cuál pudiera ser uno de los grandes privilegios de ser llamado hijo de Dios? Ya lo mencionamos, ¿verdad? Participar de la naturaleza de Dios. Podemos entrar a su presencia, ¿cómo? Con libertad. Ya no hay que pagar absolutamente nada para poder entrar a su presencia. Pero ¿qué dice el Salmo? ¿Quién habitará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Apartarnos del pecado. Y este punto, mis hermanos, es: no practicamos el pecado. El Hijo de Dios, aquel que ha sido adoptado por Dios, no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué hace? No peca. Es un rasgo en automático. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahí está. Somos justificados, declarados justos, ¿pero qué? Para hacer obras justas, no para hacer obras injustas. Porque ¿dónde está la diferencia? Versículo 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Es que ya no puedo pecar, hermano. No, yo no estoy diciendo eso. No practicamos el pecado, esa es la idea. Claro que seguimos fallando. Y día con día, mis hermanos, con el pensamiento, con las intenciones de nuestro corazón, con palabras, con actitudes, hasta con gestos podemos herir a alguien en el corazón. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De ya no pecar y encerrarme en un cuarto para ya no cometer pecado? No. Se refiere a no practicar el pecado, no hacernos profesionales en cuanto al pecado. Porque ¿qué pasa con un ladrón en su primer asalto? Está todo temeroso, ¿verdad? Pero ya cuando lleva 50, ¿cómo lo hace? Con una mano en la bolsa, ¿verdad? Ya agarró experiencia, ya es profesional en lo que hace. Esa persona practicó y practicó y practicó hasta volverse diestro. Pero nosotros ahora tenemos que dejar de practicar el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, y esta palabra aquí, o esta expresión, nacido de Dios, habla de que aquella persona que es hijo de Dios tiene la simiente de Dios. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No es de que hoy digas, hoy soy hijo de Dios, y mañana digas, ay, no sé si soy hijo de Dios. No es posible. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros, mis hermanos. ¿Para qué? Para ayudarnos a no permanecer en el pecado. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí no está hablando una actitud o condición de impecabilidad o perfección. Habla de la práctica del pecado, de que estés constantemente fallando una y otra vez en las mismas cosas. La palabra de Dios nos dice que abogado tenemos para con el Padre si hemos fallado, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Esta debe de ser una evidencia contundente en todo aquel quien ha sido adoptado por Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, mis hermanos, ha sido cambiada. Ya no tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Bueno, ahí está, pero ahora tenemos la nueva naturaleza, la cual proviene de Dios. Hemos sufrido una total y completa transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por medio de la vida espiritual que ahora tú y yo tenemos, nuestros deseos deben de estar alineados conforme a los deseos ¿de quién? A los deseos de Dios, a los de la palabra, a los de la voluntad de Dios y no a la voluntad de nuestros deseos. Por lo que el que es nacido de Dios, el que ha experimentado esa nueva naturaleza, no practica el pecado. Esto es, ya no nos gozamos en hacer el pecado, sino que en el momento que fallamos,
claramente el Espíritu Santo viene y nos hace ver nuestra condición. ¿Y qué produce? Un arrepentimiento en ese momento. ¿Qué otra cosa produce el ser adoptados? Nos ha hecho coherederos con Cristo. Abre tu Biblia en Efesios 2. Efesios 2, 17. Claramente los únicos que pueden participar de las herencias de una familia, ¿quiénes son? Los hijos, nadie más. ¿O acaso estarás dispuesto a darle tu herencia a alguien que ni siquiera conoces y que ni siquiera es tu hijo? ¿Estarán dispuestos? ¿Sí? ¿O no? Bueno, medítenlo. Hay gente que lo hace. Ha habido historias de gente que le hereda a gente que ni siquiera es su familia. En este caso, sabemos que Dios se refiere en algunas ocasiones al pueblo de Israel como su hijo y especialmente como su primogénito, y por ende podemos pensar que por ser ellos los hijos naturales son coherederos juntamente con Cristo, pero esto no es así, ya que ahora por medio de Cristo, aquel que nos justificó y aquel que murió por nosotros, somos un solo pueblo, una sola familia en Dios. ¿Ya tienes Efesios 2, 17 al 19? Dice: y vino, hablando de Jesucristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais ¿cómo? Lejos. Estábamos lejos, mis hermanos, ajenos de la vida de Dios. Y a los que estaban cerca también, es decir, al pueblo de Israel. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no somos, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, desconocidos, sino conciudadanos de los santos. Y por último, ¿qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Si te preguntan, oye, ¿por qué se dicen todos ustedes hermano? Pues no sé, así me empezaron a decir y pues yo les digo igual. Hay gente que ni siquiera sabe por qué nos decimos hermanos. Alguno debe pensar, no, pues ¿y dónde está el papá? No, pues nuestro Padre está en los cielos. Somos todos hijos de un mismo Padre, miembros de la misma familia. ¿De cuál familia? ¿De la familia Pérez? No, ¿verdad? Muchos dicen que Adán se apellidaba Pérez, porque le dijo, si comes de este árbol, Pérez serás. Entonces, quién sabe si seremos Pérez ahí en el cielo. No se crea, es un comentario chusco que dicen por ahí. Pero mis hermanos, somos hermanos, ¿por qué? Porque somos hijos ahora de un mismo Padre. No de un Padre terrenal. Porque ¿cuántos saben que Dios no tiene ni sobrinos ni nietos? Muchos dicen, pues mis papás son cristianos, pero yo también soy cristiano en automático. Y no, eso no es así. Dios tiene hijos. Ahora por gracia somos miembros de la familia de Dios. Una familia que no proviene de ningún hombre, sino que somos una familia espiritual donde Dios es el Padre de todos nosotros y Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, lo dice Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gálatas 4:4 al 7 dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. ¿Quién envió a quién? Dios el Padre envió a su Hijo, a su primogénito, nacido de mujer y sujeto a la ley. Versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder, ¿qué? Adoptarnos como sus propios hijos. No nos adoptó Dios como, pues vénganse a ver qué hacemos con ustedes. A ver cómo los mantengo, a ver qué les doy, a ver qué hacemos. No, nos adoptó como ¿qué? Como sus propios hijos. Y si dice propios, pues ¿cómo nos va a tratar? Como sus propios hijos, como tú mismo trataras a tus hijos.
Y debido a que somos sus hijos, dice el versículo 6, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, papito lindo. ¿Puedes decirlo conmigo? Abba Padre, papito lindo. ¿Te puedes expresar tú así con tu Padre Celestial? Porque es tu Padre. No es un ser desconocido que está en los cielos y que está inalcanzable a nosotros, no. Él está cercano a los quebrantados de corazón, dice la palabra de Dios. Versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿No les da gusto ser herederos de parte de Dios, juntamente con Cristo? Es algo que no podemos palpar ahorita porque pues debemos morir para recibir la herencia, ¿verdad? Debemos de pasar de este mundo para verdaderamente recibir aquello a lo que fuimos llamados, aquella gloria. ¿Qué otra cosa por ser adoptados como hijos de Dios? Claramente el que es hijo de Dios es guiado por su Espíritu Santo. Romanos 8:14, abre conmigo ahí tu Biblia. Una de las evidencias más contundentes de que somos hijos de Dios es que ya no te puedes mover conforme a tus deseos. Ya no puedes tú decir un día, ay, voy a este lugar porque se me antojó. Digo, hablando en términos prácticos, hacer un negocio, hacer un viaje, visitar a una familia. Porque sin duda, ahora todo lo que tú y yo hacemos como hijos de Dios debe de tener un propósito. No vivimos los días nada más por vivirlos. ¿O alguien aquí sí los vive así? Ay, pues a ver qué pasa. Ay, pues a ver si llueve. Ay, pues a ver. O sea, tenemos que vivir con un propósito cada día, mis hermanos. Si vamos de viaje, bueno, que ese viaje tenga un propósito. ¿Un propósito para qué? ¿Para beneficio o para maleficio? ¿O para perjudicarnos? No, para beneficio, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora los deseos y la voluntad de nuestro Padre están en nosotros por medio de su Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Es el que produce en nosotros una esperanza viva y firme en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí nos va a guiar siempre a toda la verdad. El Espíritu Santo nunca te va a hacer dudar de lo que leas en la palabra de Dios. Nunca te va a hacer dudar de la verdadera voluntad de Dios para tu vida. Somos nosotros los que podemos tambalearnos. Nuestra mente, nuestro corazón. Romanos 8:14 ahí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Claramente ahí dice que si tú eres hijo de Dios debes ser guiado por el Espíritu de Dios. No pienses o creas o esperes que un ángel baje y te diga lo que tienes que hacer. Muchas veces pensamos o creemos que eso es la única manera en la que Dios nos puede hablar. O quisiéramos que Dios nos hablara así claramente y audiblemente. Muchas veces no sabemos lo que pedimos, mis hermanos. Porque la voz de Dios, mis hermanos, es como ese trueno, es como ese relámpago. Pero nos ha dado ese Espíritu que ahora mora en nosotros. ¿Para qué? Para que nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, nos dé un entendimiento de decir, esto es la voluntad del Señor. Señor, confírmame. Ponte a leer la palabra, ponte a orar. Dios puede confirmar de muchísimas maneras muchas cosas. No hay una regla para decir, no, si Dios no te confirmó por esta manera, no. Pero tenemos que estar convencidos de que es Dios hablándonos a nosotros. Dice el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y por ese espíritu de adopción, el cual es el Espíritu Santo, que somos llamados hijos de Dios, es por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Porque ese espíritu de adopción, ese Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas personas se preguntan, es que ¿cómo saber si soy hijo de Dios?
Yo he conocido a personas que llevan años en el evangelio, sirviendo en la iglesia, y de repente, es que no sé si soy hija de Dios, o no sé si soy hijo de Dios, no sé si soy nacido de nuevo. Bueno, puede ser aún el engaño de tu mente, o el enemigo que te quiera hacer dudar de tu verdadera condición y posición como hijo de Dios. Claramente los hijos de Dios se manifiestan, se evidencian. ¿Por qué? Porque son guiados por el Espíritu Santo. Y como somos guiados por el Espíritu Santo nunca te va a guiar a que metas la pata, hablando en términos coloquiales, ¿verdad? A que hagas algo que te va a perjudicar a ti o a tu familia. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa nos produce o qué pasa cuando somos llamados hijos de Dios? También participamos de la disciplina del Señor, mis hermanos. No creas que todo es miel sobre hojuelas. Bueno, lo primero que viene a la mente de algunos es golpes, dolor y azote cuando se habla de la disciplina. Probablemente porque así los han de haber disciplinado sus padres. La chancla voladora, el fajo mojado, el gancho metálico y bueno, toda cuanta cosa encontraban los papás, ¿no? Pero las escrituras nos marcan claramente que la disciplina ciertamente es corrección y castigo, pero también es instrucción, es entrenamiento, educación y enseñanza. No solamente son golpes o castigos. Dios, a quien recibe por hijo, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Como 5 nada más. Bueno, me voy a dirigir a esos 5. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora sí. A ver, levanten la mano ya los que están en la transmisión. Dios, a quien recibe por hijo, en automático lo hace participante de esa disciplina, la cual va desde una instrucción, un llamado de atención, la disciplina y hasta el azote, el cual ya interviene un castigo o dolor para aquellos que no quieren someterse y persisten en hacer su voluntad. Allí en Hebreos 12:5 al 8 nos dice esto: que no olvidemos la disciplina del Señor, no menospreciemos su disciplina. Dice esta versión: no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Muchas veces cuando somos reprendidos por el Señor, o el Señor nos reprende por medio de una persona, ya sea un líder espiritual o por tu esposa o por algún hermano, ¿qué pasa muchas veces? No, es que ve lo que me dijeron. No, al contrario, es para animarte, es para instruirte y es para alinearte. Dice el versículo 6: pues el Señor disciplina a los que ¿qué? A los que ama. Y si tú sabes que eres amado por el Señor, mi hermano, la disciplina del Señor va a estar ahí. Y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Alguna vez has escuchado hablar de un hijo o de una persona que nunca ha sido disciplinada por sus padres? Yo sí he conocido niños, adolescentes, rebeldía en su corazón, orgullo y soberbia, necedad, porque no fueron disciplinados en el Señor o con la disciplina del Señor. Si Dios no los disciplina a ustedes, fíjense lo que dice este pasaje, si Dios no nos disciplinara como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y esta parte es bien delicada, mis hermanos. Muchos piensan que son hijos de Dios, pero nunca reciben ningún trato de Dios. Sus vidas siempre son las mismas desde hace 1 año, 5 años, 10 años. No han sido llevados a ser probados por el fuego. ¿Para qué? Para que sean purificados, para que sean refinados. Es una persona que no participa de la disciplina, de la instrucción, de la enseñanza, de la corrección del Señor, pues
puede que no sea hijo de Dios. Más adelante dice en el versículo 10 que la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de que participemos de su santidad. Aquel que es hijo de Dios participa de la santidad de Dios. Es decir, se nos es infundida aún más de la naturaleza de Dios, hablando en una purificación del alma, del espíritu, de la mente, de los pensamientos. Es decir, hay un fruto. ¿Cómo saber entonces que soy un hijo o una hija de Dios? Debemos de participar entonces de la naturaleza de Dios. Es decir, que su carácter se va reflejado en mí. No practicamos el pecado. Nos ha hecho coherederos con Cristo. Somos guiados por su Espíritu Santo y participamos de la disciplina del Señor, la cual nos lleva a reflejar su santidad. Ahora veamos, ¿qué es reconciliación? Este término va implícito prácticamente juntamente con el tema de adopción, puesto que no se puede ser hijo de Dios sin estar reconciliado con Dios. Es un error en el que muchos caen claramente por falta de entendimiento y conocimiento de las Escrituras. Con esto, mis hermanos, podemos derribar cualquier tipo de argumento relacionado a que todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado eso de alguna persona? Es que todos somos hijos de Dios. Y Dios es tan bueno que no me va a mandar al infierno. Una creencia bastante arraigada en la mente de las personas, pero que tristemente piensan que son hijos de Dios, pero todo el tiempo están peleándose con Dios. O bien lo tratan como si fuera cualquier persona. ¿Te has encontrado con gente así? Que rebaja a Dios a su nivel, incluso hasta le dice groserías. Ojalá que se arrepientan esas personas. No podemos rebajar a Dios a nuestro nivel. Es un grave error. El concepto de reconciliación que el mundo tiene y practica es muy diferente al concepto que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos habían escuchado este término de la reconciliación? En la vida práctica, mis hermanos, es decir, en nuestra vida cotidiana, cuando hay algún tipo de conflicto, mayormente entre una pareja de novios o esposos, ¿verdad?, que es donde más ahí vivimos esta parte de la reconciliación. El que busca normalmente la reconciliación, ¿quién es? ¿El que afectó o el afectado? El que afectó, ¿verdad? Porque se siente, híjole, la regué, híjole, le dije, híjole, le hice una cara, qué sé yo. Claramente el que cometió la falta. A mi ver, creo que es casi imposible que alguien que no tenga a Cristo pueda pedir perdón siendo esa persona la parte afectada. Porque ciertamente el orgullo puede provocar insensibilidad en el corazón. ¿Cierto o falso? En un significado secular, reconciliación significa volver a estar en unión y en armonía con personas, sucesos o ideas con los que hubo un distanciamiento emocional por diversos motivos. Y fíjense lo que dice esta definición: el orgullo y el rencor son factores que obstaculizan la reconciliación. ¿Cuáles? Orgullo y rencor. ¡Ay, pero me las va a pagar! ¿Verdad? Ahora hablemos de la reconciliación que ahora tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús. Recuerden que todo lo que hemos recibido de parte de Dios, mis hermanos, ¿por medio de quién es? Por medio de Cristo. Entonces, ¿por quién nos debemos acercar al Padre? Por medio de Cristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida, la cual nos lleva al Padre. ¿Dónde surge la necesidad de una reconciliación, mi hermano? ¿Acaso a Dios se le ocurrió pelearse o tener una discusión con su creación? Ciertamente no.
Sabemos que el motivo por el cual se crea una separación entre Dios y el hombre es por causa de la desobediencia de Adán y Eva, nuestros representantes. ¿Qué hicieron? Desobedecieron el mandamiento dado por Dios. Allí en Génesis 3:22, no lo busques, ahí dice que dijo Dios que ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Es decir, fueron alejados de la presencia de Dios. Es una consecuencia, las cuales estamos experimentando hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque es aquí donde surge la necesidad de la reconciliación. Esta palabra reconciliación viene del griego katalazo, con K, y tiene un uso común en el griego, el cual se refiere en su uso original a cambiar dinero o cambiar algo por dinero. Nos da la idea de intercambiar una cosa por otra. Es decir, te doy y me das. Con el tiempo este término avanza y empieza a significar especialmente el cambio de la enemistad por amistad. ¿Alguna vez estás peleado con alguien, con algún amigo, con algún primo? Claramente todos nos hemos enemistado. Los hermanos, ¿verdad? Ahí, ay. Y ya después cuando crecemos nos acordamos de cuando nos enojábamos y nos reímos, ¿verdad? Es común, es curioso. Por ende, este término termina dando la idea de haber vuelto a unir dos partes que han estado en conflicto. El único que utiliza esta palabra es nuevamente el apóstol Pablo, pero lo hace haciendo alusión o refiriéndose al restablecimiento de la relación entre el hombre y Dios únicamente. Bueno, hay un caso en el que lo hace entre los esposos, en 1 Corintios 7. En términos sencillos, esta reconciliación o el término catalazo es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas. Para un conflicto, ¿cuántas personas se requieren? Dos. O te peleas contigo mismo en el espejo, ¿verdad? No, es que tú me dijiste. No, eso ya hay que llevarlo a revisar, ¿verdad? Al psicólogo, al psiquiatra. Bueno, es eliminar un estado de enemistad entre dos personas. Todo aquel que esté sujeto a los deseos de su carne, evidentemente necesita ser reconciliado con Dios o para con Dios. En Romanos 8, 7 y 8 nos dice: por cuanto los designios de la carne, es decir, los deseos que tu carne tiene, o la naturaleza carnal o caída, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No se puede ser amigo del mundo y estar reconciliado con Dios. O te reconcilias con Dios o estás reconciliado con el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, necesita ser reconciliado. Una realidad es esta, mis hermanos: todo aquel que no esté reconciliado con Dios se constituye como enemigo, puesto que no puede agradar a Dios y por lo tanto no puede sujetarse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y tenemos que notar algo muy importante aquí. En el uso correcto y conforme a las Escrituras, la enemistad que nos marca la palabra siempre es del hombre hacia Dios. Del hombre hacia Dios, no la de Dios contra el hombre. La ira de Dios no es una evidencia de que Dios está enemistado con el hombre. ¿Sabías eso?
Es que Dios está enojado con nosotros porque no cuidamos la creación y no cuidamos la naturaleza. Y vean los tsunamis y vean lo que pasó en Alemania. Vean lo que pasa, los desastres naturales. Es que la madre naturaleza está enojada con nosotros. Es más bien una evidencia de la aplicación de su justicia en contra del pecado que hay en el hombre, no en contra del hombre. Pero ¿qué pasa? Hay hombres que se rebelan contra Dios de una manera abierta y total. Y ellos, que dice la palabra de Dios en Romanos 1, que Él los entrega a esas pasiones. ¿Eso quieres? Ok. Pero ¿qué tenemos? Lo que dice la Escritura, que por medio del gran amor con el que nos ha amado, Dios envió a Cristo para poder hacer posible la reconciliación. Es decir, poder volver a unir aquello que fue separado en el huerto del Edén. ¿Quién desobedeció, Dios o el hombre? El hombre, claramente. ¿Cuál es la base de la reconciliación? ¿En qué se cimenta la base? ¿O en qué se cimenta la reconciliación más bien? Vamos a ver ahorita. Cada una de las verdades de la palabra de Dios, las cuales son denominadas doctrinas fundamentales, cuentan siempre con una base sustanciosa de pasajes que avalan aquella verdad. Y la reconciliación no es la excepción. La palabra de Dios habla bastante sobre este hecho, el cual es una realidad en todo aquel que ha recibido, creído el mensaje del Evangelio, y por ende Dios le ha dado el derecho de ser llamado su hijo. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz. ¿Y qué es un sinónimo de paz? Tranquilidad, amistad, sin contiendas, sin guerras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que una de las bases es la justificación. El que seamos declarados justos delante de Dios nos da el derecho a tener paz para con Dios. Que esto produce paz entre Dios y nosotros. Una paz que no puede existir cuando hay separación o enemistad. No hay paz cuando tú te pleiteas con alguien. No puede haber paz. Y por más que quieras sentirte bien, mientras no te arregles con esa persona, no te reconcilies con esa persona, no vas a vivir en paz, mi hermano. ¿Qué dijo Jesús? Si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Preferible que dejes ahí tu ofrenda y vayas y reconcilies esa relación, pidas perdón, perdones y restaures, porque si tú das esa ofrenda así, de nada te va a servir. Tu ofrenda no va a ser aceptable delante de Dios. Por ende, mejor arregla tus asuntos primero y después ven y ofrece tu ofrenda. Trae tu ofrenda. Y en el matrimonio, mis hermanos, esto es algo muy común. Estamos mal con nuestra esposa o con nuestro esposo, pero sí nos vamos a orar. Y eso es lo que no podemos permitir. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que pase, que se ponga el sol, que se oscurezca antes de que arregles esos asuntos con tu familia, ya sea con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo o con cualquier persona. No dejes pasar el tiempo, mi hermano. Te puedes hacer insensible y te puedes llenar de orgullo y de rencor, mi hermano. Entonces, una de las bases de la reconciliación es la justificación. Romanos 5, 10 y 11, este pasaje es importante. Romanos 5:10, porque si siendo, ¿cómo? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, es decir, estando en paz con Dios, estando en amistad con Dios, seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, que ahora podamos decirle: Abba Padre.
sin ningún problema, sin nada que nos estorbe. ¿Por qué? Porque tenemos esa paz para con Dios. Volvimos a ser unidos a Dios. Y esta justificación, mis hermanos, se fundamenta única y exclusivamente en la muerte de Jesucristo, donde la ira de Dios fue satisfecha. La salvación es tan, pero tan costosa que tuvo que ser de manera gratuita, y esto es por gracia, ¿verdad? Pero esto no significa que no tuvo un costo o que nadie la haya pagado. Porque por eso muchas veces, al no entenderlo, las personas menosprecian el sacrificio de Jesucristo. Claramente alguien tuvo que pagar. ¿Y quién pagó? Jesucristo, quien se dio en ofrenda y sacrificio agradable delante de Dios. En la reconciliación, mis hermanos, ya lo comentábamos, la iniciativa muchas veces, ¿dónde nace? ¿Dónde surge? En aquel que ofendió, ¿verdad? Pero en la reconciliación que viene de parte de Dios, la iniciativa proviene de Dios, nunca del hombre. El hombre es quien necesita reconciliarse con Dios y no al revés. Normalmente el que pide perdón es el ofensor, ¿cierto? El que tuvo la culpa, el que se siente mal y dice, ay, ¿por qué le dije eso? Pero acá es Dios quien pone no solo la iniciativa, el querer reconciliarse con el mundo, o que el mundo se reconcilie con él, sino también pone todos los medios necesarios para que esta reconciliación sea posible. ¿Se acuerdan de la enseñanza que dio Memo? Haciendo posible, ¿qué? Lo imposible. Tú y yo no nos podíamos reconciliar con Dios nada más porque sí. Debía ser hecha satisfecha su justicia, su ira. Entonces, Dios puso los medios necesarios para que esta reconciliación haya sido posible. Claramente Dios no tiene que pedirle perdón a nadie, ni tampoco arrepentirse, porque Dios no es hombre para mentir. Pero es pues su amor, su misericordia y su deseo de tener comunión con su creación, contigo y conmigo, que prepara este maravilloso y perfecto plan para rescatar al hombre de esa condición de enemistad. Es un plan que la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:19 y 20 dice que Dios lo estableció para que fuera de esa manera desde antes de que comenzara el mundo, y que ahora es revelado en nuestros días. Es decir, nunca nadie se imaginó que Dios nos fuera a salvar, o que Dios fuera a poner los medios para que pudiéramos ser salvos. Y es Dios quien dispone todas las cosas para poder hacer esa salvación posible y alcanzable a todo aquel que se acerque, mi hermano. Segunda de Corintios 5:18. ¿Listo? Este pasaje nos habla abundantemente de este tema, desde el 18 hasta el 21, pero vamos a leer ahorita del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene? La salvación, el que seamos nuevas criaturas, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, aún Él no teniendo la culpa de absolutamente nada. Eso nos genera turbulencia en el cerebro, mis hermanos. ¿Cómo Dios, no teniendo nada de culpa por lo que hicimos, Él mismo nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque dice la Escritura que no había nadie que buscara a Dios, no había nadie bueno, ni aún uno, porque todos estaban desviados en sus pecados. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero amor? No en que tú y yo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dios puso los medios. Por lo tanto, Dios también dice cómo se obtiene la salvación. Nosotros no podemos cambiar las reglas, mis hermanos. No somos quien. Y no es correcto tampoco pensar, mis hermanos, porque mucha gente piensa esto, que después de la muerte de Cristo, a Dios se le pasó el enojo, o que se le acabó su ira, o que su ira cambió en amor, o su juicio en misericordia. No, mis hermanos, Dios es inmutable. Él no cambia ni cambiará jamás. Es el corazón del hombre el que es cambiado y transformado por causa de ese amor demostrado en la cruz. Una obra tan maravillosa ante la cual Dios demanda una respuesta de cada uno de nosotros, de cada uno de las personas que viven en este mundo. Al que cree, la vida eterna, pero al que no cree, permanece en condenación y en enemistad para con Dios. Otro de los resultados de esta reconciliación es que ya no hay más separación. Sabemos que en la muerte de Jesucristo en la cruz, mis hermanos, ahí en Marcos 15, nos lo dice que cuando Jesucristo expiró, es decir, su último aliento, ¿qué dice que pasó? El velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cielo se abría ahora para nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, por medio de su muerte. ¿Qué dijo Jesús cuando murió? Consumado es, terminado está, satisfecha está la ira de Dios. Ya no hay nada más pago por el pecado. Ya hice todo lo que la ira de Dios y la justicia de Dios demandaba como pago. Y Hebreos 10:19 nos dice que así que, hermanos, teniendo libertad, esa libertad que Cristo nos da como sus hijos, y por medio de esa reconciliación, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese velo que se partió de arriba en dos también representaba el cuerpo de Cristo, que fue partido, fue molido, para abrirnos ese camino hacia el Padre. Y como un último resultado de la reconciliación, mis hermanos, es que ahora por medio de esa adopción y reconciliación somos todos un mismo cuerpo en Cristo. No solamente una familia, sino somos un mismo cuerpo en Cristo. Ahora en Cristo no existen distinciones o posiciones. ¿O acaso para alguien la mano izquierda es menos valiosa que el pie izquierdo? ¿Acaso tu ojo izquierdo te es más importante que tu oído derecho? No, ¿verdad? Todos los miembros del cuerpo, ¿qué son? Importantes y necesarios. ¿Sabes que si nos amputan el dedo gordo del pie, perdemos el equilibrio del cuerpo? ¿Nos podemos ir hacia adelante? ¿Sabes esto? Y si nos aturdimos en el oído, podemos incluso caernos de lado. Tan perfecto el cuerpo, mis hermanos, y así de perfecto debe de ser la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa misma reconciliación que Dios permitió entre nosotros y Él es la misma reconciliación que tenemos que tener entre nosotros como hermanos. Porque no estamos expuestos o no estamos exentos de agraviarnos. Somos carne también todavía. Pero por eso dice Efesios 2, del 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo por lo que Cristo hizo, por su sangre, por su cruz, por su sufrimiento, por sus llagas. Porque Él es nuestra paz. Es decir, quitó la enemistad, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por lo tanto, mi hermano, si tú has recibido la reconciliación o tú estás reconciliado con Dios, debes evitar cualquier enemistad con tus hermanos. Claramente ya no vamos a pelear con Dios, porque ya hemos sido reconciliados, tenemos paz para con Dios. Pero esa misma paz que tenemos hacia con Dios la debemos de reflejar entre nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Cuándo has visto a tus manos pelearse? Hey, tú y que se pegan. ¿Tú has visto eso en tus manos? ¿O en tus pies que te quieren hacer tropezar para que se lastime tu cabeza o tu brazo? ¿Has experimentado eso? Yo creo que nomás los que se emborrachan, ¿verdad? Pero entonces tenemos que también comportarnos como ese cuerpo reconciliado con Dios. Y por último, mis hermanos, un fruto u otro fruto de la aflicción de Jesucristo es que tenemos que vivir como la iglesia que Cristo compró, no como la iglesia que pues vive bajo sus preceptos y no bajo la voluntad de Dios. Porque hoy en día, mis hermanos, hace falta que la iglesia se porte y se comporte como la iglesia que Cristo compró. El propósito de haber sido nosotros comprados, rescatados, reconciliados y adoptados no termina en el hecho de llegar a hacerlo o experimentarlo, así como nosotros lo estamos haciendo, sino que Cristo nos compró y nos hizo su pueblo con el propósito de que como su iglesia vayamos y anunciemos a otros esa maravillosa noticia. ¿Cuál? Que Dios está reconciliando al mundo por medio de Cristo, o que ya ha reconciliado al mundo por medio de Cristo, pero es necesario que se acerquen a Él. Ya lo leíamos al inicio del servicio, 1 Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, mi hermano, no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. ¿Cuál debe de ser nuestra vida o cuál debe ser el resultado de nuestra vida? Anunciar de que tú o de que otros también pueden ser del pueblo de Dios y de que otros también pueden recibir la misma misericordia que tú y yo hemos recibido. Y eso es vivir como iglesia. ¿Por qué? Porque allí en 2 Corintios 5:18 al 21 nos dice que Él nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Si tú dices, es que yo no sirvo en ningún ministerio de la iglesia. ¿Quieres saber cuál es el primer ministerio que tú tienes como hijo de Dios? Este que viene aquí en la Biblia, en 2 Corintios 5:18. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Este es el ministerio que tú tienes. Ser luz, ser sal, ser ejemplo. Y dice que nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. El amor de Dios es tan grande y tan inmenso, mis hermanos, que aun con todas las muestras de rechazo y odio y rebeldía que el hombre ha manifestado hacia con Él, Dios sigue esperando a que los pecadores se acerquen a Él, creyendo que es real y que Él premia a aquellos que le buscan de todo su corazón. Y yo pregunto, ¿habrá alguien que haya sido avergonzado o defraudado por Dios? ¿Existirá algún hombre o una mujer que haya sido defraudado por Dios? No existe nadie que haya sido defraudado por Dios. El Salmo 9:10, no lo busques, yo te lo voy a leer. En ti confiarán los que conocen tu nombre,
por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora nosotros, mis hermanos, como ese fruto de su aflicción, es necesario que sigamos sembrando aquella semilla de la palabra de Dios y de su evangelio. Aquellas buenas nuevas, buenas noticias, las cuales tienen el poder para salvar a aquellos que reciban, ¿y qué más? Y crean al mensaje, del cual somos ahora embajadores y representantes. ¿Qué hace un embajador? ¿Se la vive paseando? No, anuncia las bondades de su país para que vayan y conozcan. Nosotros, nuestra ciudadanía, ¿de dónde es? De los cielos. Debemos anunciar aquellas virtudes de Cristo. ¿Cómo estamos representando ante el mundo nuestra identidad en Cristo? ¿Estamos viviendo como la iglesia que Cristo compró? ¿O como la iglesia al gusto del cliente? No olvidemos, mis hermanos, que nuestras vidas serán las únicas Biblias que muchos lean o que muchos leerán. ¿Qué Biblia están leyendo a través de tu vida, mi hermano? ¿Aquella que Dios nos dejó o aquella que nosotros inventamos o hacemos? No cabe duda, mis hermanos, que es importante que manifestemos aquel fruto de la aflicción de Cristo en nuestras vidas día con día. ¿Por qué? Porque Él sigue salvando. Él sigue atrayendo a personas a Él, a esa reconciliación. Amén. Te invito a que te pongas en pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta tarde queremos agradecerte por tus bondades, tus misericordias, las cuales son fieles y firmes. Tú nos has adoptado como hijos, nos has reconciliado para contigo por medio de aquel sufrimiento que Cristo padeció. Un sufrimiento tan impresionante que no lo podemos imaginar. Un sufrimiento tan doloroso que nosotros mismos no pudiéramos haberlo padecido o haberlo soportado. Pero tú, Jesús, te diste a ti mismo y tú pusiste tu vida por nosotros, porque no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en rescate por muchos, es decir, por nosotros que habríamos de creer, y que ahora nos has dado la potestad y el derecho y el privilegio de ser llamados tus hijos. Danos también la sabiduría para comprender la responsabilidad que esa posición tiene, que ese llamado de ser tus hijos tiene. Que no vivamos solamente pensando en nosotros mismos o pensando que nosotros ya le hemos librado. Hay mucha gente que está padeciendo las mismas consecuencias del pecado y ciertamente están en enemistad contra Dios, pero no se dan cuenta porque están ciegos y son guiados por quien gobierna la mente de este mundo. Pero tu poder, Señor, el cual obró en la cruz y en esa tumba resucitándote al tercer día, es el que obra cuando predicamos tu palabra. El Espíritu de verdad, el cual convence de pecado, de justicia y de juicio, y el cual nos guía a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a andar como tus hijos, andar como de día, haciendo obras que te agraden, obras que manifiesten y den testimonio de que somos tus hijos, Señor. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu vida y de tu palabra. Y si nos piden que hablemos, Señor, que lo hagamos con sabiduría también. Danos aquellas palabras certeras. Pero nosotros queremos ser responsables en llenarnos de tu palabra, porque no sabremos a qué nos habremos de enfrentar el día de mañana. Queremos estar listos y preparados, Señor, para presentar defensa con mansedumbre y con sabiduría ante todas aquellas personas que nos demanden razón, que nos demanden una explicación razonable
del por qué creemos, o del por qué creemos lo que creemos, o de por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a ser tu iglesia por la cual tú vienes, la cual tú compraste y por la cual tú padeciste. Que tú vienes por una iglesia pura y sin mancha, Señor. Una iglesia que ha sido perfeccionada y santificada por ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Bien, mis hermanos, ahora ya sabe, tenemos más responsabilidad porque ya conocemos más de la palabra de Dios. Somos adoptados, somos hijos de Dios, somos reconciliados y tenemos un ministerio que hacer allá afuera. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo en nuestra próxima reunión. Buenas noches.